El 6 de agosto de 1825 nació la República de Bolívar, denominada posteriormente Bolivia. Bolivia, como parte de su vasto territorio, poseía 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico. 54 años después, el 14 de febrero de 1879, el gobierno chileno, presidido por Aníbal Pinto, ordenó la invasión del litoral boliviano, por lo que Bolivia quedó sin su costa que le vinculaba al Océano Pacífico. En este documental, que es fruto de la investigación de mapas, documentos, cartas y diarios históricos de Bolivia, Perú y Chile, y cuenta con la participación de investigadores e historiadores bolivianos, veremos los antecedentes, la guerra y las consecuencias de uno de los hechos más dramáticos en la historia boliviana. Para entender cuáles fueron los motivos que generaron la Guerra del Pacífico, ¿hasta dónde debemos remontarnos? Hasta 1842 todo Atacama había sido claramente de Bolivia y eso se ha demostrado con mucha documentación. Sin embargo, a partir de entonces va a haber como un avance chileno sobre estas tierras buscando recursos naturales. Aparte de estos antecedentes de 1840, de la década de los 40 del siglo XIX, digamos antecedentes inmediatos, tendríamos que ir mucho más allá, a la época de la colonia, cuando ya existe una rivalidad entre dos puertos, el puerto de Valparaíso en Chile y el puerto de Callao en el Perú. Cuando estos dos puertos, estas dos sociedades están empezando a pugnar por tener la hegemonía de los mares por el tema del comercio. Entonces ya en la época de la colonia existen ya estas rivalidades y bueno, esto va a ir siguiendo ya la época republicana con otros ingredientes, en este caso ya el descubrimiento del guano y del salitre y de las bondades que tenían estas riquezas naturales. Chile se fundó en un territorio muy reducido. Al sur nunca habían pasado del río Biobío, donde seguían combatiendo con los mapuches. Al norte, Coquimbo era la última provincia nortina. Cuando se fundó Chile, se fundó con 3 provincias: Coquimbo, Concepción y Santiago. Así dice su primera constitución de 1812. Y esa extensión territorial está ratificada en 1818 con la constitución que promulgó O'Higgins. Al crearse las repúblicas sudamericanas, cada una de ellas quiso establecer sus propias políticas e inmediatamente comenzaron los problemas, debido básicamente a dos realidades étnicas muy distintas. Por un lado, Chile, y por el otro, Perú y Bolivia. En Sudamérica existieron razones geopolíticas muy importantes en la conformación de los estados. Sociopolíticamente, el Perú y Bolivia conformaban una misma nación que al sur tenía un enorme desierto. La gran extensión y condiciones climáticas adversas de dichos territorios importaron serias dificultades para la presencia efectiva del Estado y por consiguiente limitó una fluida vinculación entre sus poblaciones. Mientras tanto, la realidad en Chile era otra. En la región de los valles chilenos, muy al sur del desierto, se iba generando una sociedad muy diferente a la minera del norte. Es decir, más orientada a la agricultura, compuesta por familias de inmigrantes. Mucho antes, la visión geopolítica del ideólogo chileno Diego Portales avisoró que Chile estaba condicionada a crecer o desaparecer. Diego Portales diría: Bolivia y Perú juntos serán siempre más que Chile. Las riquezas que se descubrieron en Atacama y Tarapacá desencadenaron la Guerra del Pacífico porque Chile hasta la década de 1850 era un país muy pobre y esa tradición de austeridad la había conservado tanto en la administración pública como en su vida privada. Chile era el país más austero de la región, pero al descubrirse estas riquezas al norte, la población pobre y los empresarios de Chile iniciaron una invasión pacífica y silenciosa para realizar la explotación de los yacimientos de guano y salitre ubicados en nuestro territorio. ¿Qué es el guano? Guano
palabra de origen quechua, es el material formado a partir del excremento de las aves costeras. El guano era un material muy valioso debido a su aplicación en los fertilizantes y explosivos. Estas características se deben a que el guano posee elevadas concentraciones de fósforo y nitrógeno. Un dato que es esclarecedor: más del 50% del presupuesto chileno entre 1873 y 1879 era prácticamente ingresos de la explotación del guano en territorios peruano y boliviano, pero obviamente mucho más en el territorio peruano. Por ello es que cuando el Perú nacionaliza las riquezas, el principal, digamos, perdidoso, el país que tiene mayores prejuicios es Chile. ¿Qué es el salitre? El salitre es una mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, con espesores de hasta los 3 metros. Se utilizaba principalmente en la fabricación de ácido y nitrato de potasio. Además, es un agente oxidante y es usado en la agricultura como fertilizante nitrogenado, que puede reemplazar a la urea por su alto contenido en nitrógeno. Otro de los usos estaba dirigido a la fabricación de dinamita, explosivos, juegos pirotécnicos y medicinas. El momento definitivo en que se perfecciona la ambición de los capitales de las oligarquías chilenas y británicas por poseer estas riquezas bolivianas fue el descubrimiento de las minas de plata en Caracoles el año 1857. Por esta razón se gestó un núcleo de riqueza en el desierto boliviano explotado por chilenos. Revisando los registros de la época, en los más de 100 accionistas que tenía Caracoles, no figura ningún accionista boliviano. El Estado chileno se dio cuenta que el inicio de una guerra era la gran oportunidad para que Chile dejara la pobreza. Por lo tanto, Chile inició políticas orientadas al armamentismo. Es importante analizar cómo vieron Bolivia, Perú y Chile a las regiones de Atacama y Tarapacá. Entre 1850 y 1870, el Perú prácticamente vivió del guano de Tarapacá. Gracias a ello, se construyó el ferrocarril. Las ciudades más importantes contaban con alumbrado a gas. Se instaló la primera línea telegráfica y también se abolió la esclavitud de los negros y el tributo de los indios. Sin embargo, no desarrolló una mayor infraestructura en la zona. En contraste, para Bolivia, el extenso y desértico territorio de Atacama dificultó los asentamientos humanos. Asimismo, los empresarios bolivianos, debido a los costos de transporte, utilizaron el puerto peruano de Arica por su cercanía, pues era más fácil llegar a Arica que a Antofagasta. Además, Bolivia se encontraba en constantes luchas internas entre los promotores del sistema proteccionista y del sistema de libre cambio. Por su parte, Chile, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, acrecentó mucho más su visión expansionista, y esa fue la razón fundamental por la que los trabajadores chilenos fueron a ocupar el territorio boliviano. Chile entró rápidamente en el sistema liberal con una presencia fuerte del Estado, desarrollando su comercio y aprovechando todas las ventajas que les daba la posesión de una extensa costa para exportar el guano boliviano a través de empresas chilenas aliadas con capitales ingleses. Uno de los datos más reveladores de los censos poblacionales de la época nos muestra que en 1879 existían más bolivianos en Arica e Iquique que en Antofagasta. Tal es así que, estando ya en plena guerra del Pacífico, muchos batallones peruanos se nutrieron de soldados bolivianos. El gran héroe peruano, don Alfonso Ugarte, se refería de su batallón Iquique como «mis cochabambinos». No hay que olvidar que en 1877 Bolivia había sufrido una gran sequía y hambruna, y gran parte de Cochabamba no tenía que comer. Por lo tanto, muchos cochabambinos fueron a trabajar a los puertos peruanos y no a los puertos bolivianos,
donde al contrario existía una creciente población chilena. En Bolivia, el liberalismo iniciado por el presidente José María Linares y seguido por Mariano Melgarejo llegó tarde a la zona del Atacama, pues Chile ya había desarrollado su política expansionista que más tarde se consolidaría utilizando el lenguaje de las armas. Revisando los distintos mapas y la documentación de la época, ¿fue un acierto el Tratado de 1866? Una curiosa forma de explotación de los guanos y de los minerales de la zona, la medianería. Es una cosa realmente que parece que nunca se ha dado en otros países, una medianería de explotación. Y la medianería tuvo sus inconvenientes en la aplicación desde el inicio. Entonces había que resolver estos problemas. En eso se produce el derrocamiento de Mariano Melgarejo y el siguiente gobierno del general Morales establece nulos todos los actos de ese gobierno. Pero eso explotan los chilenos y dicen, bueno, se anularon el Tratado de 1866. No es así, porque la misma norma dice, excepto aquellas disposiciones que no puedan ser anuladas por la vía judicial. Y un tratado no puede ser anulado por vía judicial. Entonces, los tratados se mantenían incólumes y seguían vigentes. Mariano Melgarejo fue uno de los dictadores bolivianos más déspotas en la historia boliviana, y muchas de las medidas que su gobierno imprimió, sobre todo los referidos a la política internacional, fueron funestas para el país. Sin embargo, el Tratado de 1866 tuvo la virtud de obtener el reconocimiento expreso de Chile, de que su límite norte era territorio boliviano en el paralelo 24, a costa de sacrificar la cesión de 3 grados de territorio que le pertenecían. Melgarejo trató de solucionar este problema y yo considero que con una medida acertada de fijar finalmente un límite, pero acompañado de una medida desacertada, que era el tema de la medianería. Posteriormente, el ingreso chileno, de capital chileno y de población chilena, se va a hacer mayor. Y ya en la década del 70 prácticamente era una hegemonía chilena en toda la región de Antofagasta. Chile ya tiene proyectadas las fases de la guerra que están a punto de desencadenar, como lo dijo en su discurso años más tarde en el Palacio de Pizarro de Lima, el general chileno Manuel Baquedano. Nuestra campaña ha comenzado con la toma de Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y termina hoy, 14 de enero de 1881. Con la posesión de Lima en nombre del gobierno y la nación chilena. El Estado chileno compró sus buques blindados con mucha anterioridad a la guerra. La compra de buques blindados de un país a otro se realizaba y en la actualidad se lo sigue haciendo con un encargo previo. El Perú estaba gobernado por el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Este mandatario llegó a pensar que el Tratado de Alianza Secreto firmado con Bolivia en 1873 era suficiente argumento para disuadir una agresión chilena. ¿Por qué Perú y Bolivia firmaron un tratado de alianza defensiva? Acontece que estaba retornando de Europa el general Adolfo Vallivian para hacerse cargo de la presidencia de la República, está pasando por Lima, y es el Perú que ha visto que se ha encontrado prácticamente ya en minoría de medios, con posibilidades de confrontarse en una batalla naval con Chile por su descuido. Chile ha contratado modernos blindados que están siendo fabricados en ese momento en Europa, es comentado esto en los niveles de gobierno, y el presidente Pardo decide buscar una alianza. Se acuerda que los bolivianos habían buscado antes una alianza y aprovechan el paso de Adolfo Vallivian para plantearle el asunto de la alianza. Y Vallivian llega a La Paz ya con esa
con ese criterio plantado en su mente y se produce el Tratado de Alianza. Por lo tanto, cuando se firma en 1873 el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, es una iniciativa esta vez peruana. Pocos años antes de la Guerra del Pacífico, un asesor del presidente peruano, Manuel Pardo y Lavalle, le informó que Chile había comprado 2 buques blindados. El presidente Pardo no le daría importancia a este informe, pues estaba totalmente confiado en que una eventual alianza con Bolivia y la Argentina sería suficiente argumento para disuadir una invasión chilena. En la actualidad, existen algunos historiadores peruanos que son de la corriente de que el Perú entró a la guerra por causa de Bolivia y por cumplir el Tratado de Alianza. ¿Es correcto afirmar esto? Totalmente refutable, porque el avance chileno fue a Atacama y a Tarapacá de la misma manera, inclusive a Tarapacá, con muchos más intereses. Y en ese sentido hay que recordar que en Tarapacá se producía 4 veces más salitre que en Bolivia, y que las mismas empresas inglesas, sobre todo la Casa Gibbs, estaba dentro de Tarapacá, al igual que en Atacama. Entonces, el Perú, por algo hizo el Tratado de Alianza, porque el peligro era para ambos países. Ambos países ya habían estado siendo invadidos paulatinamente por el capital y la mano de obra de Chile. Y cuando Perú decidió cambiar su política y nacionalizar el salitre, más bien ellos nos influyeron para que nosotros también hagamos políticas más estatistas respecto al salitre. Así que definitivamente Perú entró porque había un peligro común, no solamente Atacama era el objetivo de Chile, sino Tarapacá. La postura del presidente boliviano, Hilarión Daza, es muy difícil de analizar, aún en la actualidad. ¿Por qué decretó el gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado? La medida de Daza solo contemplaba la política interna sin pensar en la política internacional. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta aún no estaba vigente, porque de acuerdo a la Constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso. Así, la Asamblea Nacional Constituyente Boliviana, mediante ley de 14 de febrero de 1878, aprobó este acuerdo transaccional a condición de que se pagara un gravamen específico de 10 centavos por quintal de salitre exportado por esta compañía. De acuerdo con la versión chilena, el cobro del mal llamado impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo 4 del Tratado de 1874. Este contrato debía ser aprobado por el legislativo y por todas estas cuestiones políticas internas, recién se lo llegó a aprobar en febrero de 1878, 14 de febrero también. Pero se lo aprobó a condición de que la compañía pague 10 centavos en quintal de salitre exportado. Pero el salitre se exportaba gratuitamente. Entonces los 10 centavos no son un incremento, no son un aumento de impuesto. ¿Qué tan fraudulentamente los chilenos han manejado eso a tal extremo de que nos han convencido a los mismos bolivianos de que realmente nosotros habíamos incumplido el artículo 4 del Tratado de 1874? El 17 de noviembre de 1878, el gobierno en la ciudad de La Paz ordenó al prefecto del departamento de Cobija hiciera efectivo el gravamen de 10 centavos establecido por la ley del 14 de febrero. Posteriormente, en 1 de febrero de 1879, el gobierno de Hilarión Daza rescindió el contrato.
suspendiendo los efectos de la ley del 14 de febrero de 1878, y decidió reivindicar las salitreras detentadas por la Compañía Privada de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta y rematar estas últimas, para cobrar el gravamen que no se habían pagado desde un año antes. El remate debía realizarse el 14 de febrero de 1879. Ya desde el 6 de enero de 1879, el buque chileno Blanco Encalada se encontraba anclado frente del puerto de Antofagasta. La presencia de un barco chileno en aguas bolivianas fue un suficiente motivo para visualizar que pronto existiría un conflicto armado. El tema del barco, del buque blindado Blanco Encalada, es tal vez el que nos debe llamar la atención en cuanto a que ya a mediados de enero de 1879 el buque Blanco Encalada estaba ya anclado en aguas territoriales bolivianas. Estamos hablando de una época en que se conocía como la diplomacia de las cañoneras, la época de los bloqueos. Cuando un buque estaba en la bahía, estaba en los puertos de otro país, era sinónimo de que iba a existir un conflicto armado. Día 14 de febrero, viernes. El viernes 14 de febrero de 1879 se produce la toma de Antofagasta. En la madrugada de ese día, sorpresivamente echan sus anclas en el puerto boliviano de Antofagasta el acorazado almirante Cochrane y la corbeta O'Higgins, que traen fuerzas chilenas de desembarco, con el objetivo de ocupar militarmente el indefenso puerto de Antofagasta. El ejército invasor, al mando del coronel de artillería Emilio Sotomayor, inició acciones bélicas contra los habitantes bolivianos. Desde 1879 y hasta nuestros días, existen dos corrientes dentro de los historiadores e investigadores bolivianos, unos que justifican a Daza y otros que condenan su actitud. Bueno, esa es otra de las incógnitas, ¿no? De si avisó o no avisó. Ahí es donde se puede ver tanto la imprevisión del gobierno, ¿no? Y el poco conocimiento que tuvo de la dimensión del efecto de su medida. Y se dejó convencer, ¿no? Un poco que se estaba negociando lo de del impuesto de los 10 centavos, aquí había una misión. Y un poco, como se puede decir, lo agarraron de una manera imprevista, porque él en el fondo estaba por retractarse, estaba tratando de llegar a un arreglo, y por eso no tomó las previsiones del caso. Por eso es que la propia prensa de la época acusa a Chile, ¿no?, de haber atacado sin ninguna formalidad, porque inclusive en las leyes de la guerra de esa época había esta formalidad de la declaratoria de guerra, y en el caso de la invasión chilena no. Entonces si Daza se enteró indudablemente tarde por los medios de comunicación que existían en la época, y tampoco había tomado previsiones para estar bien informados sobre lo que pasaba ahí. Día 16 de febrero, domingo, el puerto de Mejillones y las minas de Caracoles son ocupados simultáneamente por las fuerzas chilenas de ocupación. A las 4 de la tarde llega al puerto de Antofagasta el vapor inglés Amazonas, enarbolando la bandera boliviana, que después fue cambiada por la chilena. El prefecto del departamento del Litoral, coronel Severino Zapata, y demás autoridades, junto a muchas familias bolivianas, tomaron ese vapor para salvarse de la furia de los trabajadores chilenos. El vapor Amazonas zarpó al cubrirse la noche. Día 25 de febrero, martes de carnaval. A las 11 de la noche llega a la ciudad de La Paz el estafeta Gregorio Colque, trayendo desde Tacna la noticia de la invasión del litoral boliviano. Día 26 de febrero, miércoles de ceniza. La noticia oficial se esparció por todos lados. Tropas chilenas habían ocupado Antofagasta el 14 de febrero de 1879. El presidente Hilarión Daza declararía a la patria en peligro,
dictando estado de sitio y concediendo amnistía general y absoluta. Día 28 de febrero, viernes. Partes oficiales dan cuenta de la invasión chilena al litoral boliviano. Se declara la patria en peligro. Antofagasta, en poder del araucano, eran los titulares del Comercio, diario paceño que confirmaba lo que todos temían: Bolivia había sido invadida. Grupos de gente se agolpaban en las esquinas para compartir su indignación y preocupación. Otros corrían a la Plaza de Armas de La Paz en busca de nuevas noticias. Las mujeres, con el corazón desgarrado, ingresaban a las iglesias para intentar alejar con sus oraciones el rumor de guerra. ¡Viva Bolivia! ¡Muera Chile! Era el grito que se hacía escuchar cuando la indignación no podía ser contenida. Día 1 de marzo, sábado. Se declara el ejército boliviano en campaña y se llama a la Guardia Nacional. El gobierno decreta el embargo bélico de los capitales, muebles e inmuebles de súbditos chilenos, interdicción y expulsión de aquellos. Día 2 de marzo, domingo. Después de una solemne misa de campaña en la Plaza de Armas, actualmente Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, se pasa revista al ejército, que renueva el juramento de fidelidad a sus banderas y estandartes. Día 3 de marzo, lunes. En Buenos Aires y otras poblaciones argentinas se producen grandes manifestaciones de protesta contra Chile, aclamando a Bolivia. La Argentina se esperaba que sea parte de una triple alianza, ¿no? Y sí, en la Argentina hubo manifestaciones contrarias a los hechos de Chile, pero no se manifestó con la fuerza que se esperaba, inclusive de poder intervenir directamente, porque la Argentina calculó que, bueno, si Chile estaba distraído con toda esta guerra del norte, pues ellos podían aprovechar para sus problemas en el sur. Día 6 de marzo, jueves. Se abre una colecta pública para la compra de armamentos, con tal entusiasmo que son las niñas del colegio de Ducandas las primeras en depositar sus óvulos. El patriota ciudadano, ex coronel de artillería, Vicente Ascarruns, obsequia al ejército rifles Remington con su respectiva dotación. Día 9 de marzo, domingo. En la ciudad de Sucre se efectúa una grandiosa manifestación y se constituye el Comité de la Defensa Nacional. Día 14 de marzo, viernes. El jefe de la Defensa del Pueblo de Calama, Dr. Ladislao Cabrera, recibe al parlamentario chileno Ramón Spich.